Vamos a continuar viendo ciencia y belleza en las pequeñas cosas, porque nuestro siguiente ponente es un experto de la física, de las cosas cotidianas. Es Joaquín Sevilla, es doctor en Física Aplicada por la Universidad de la Autónoma de Madrid y es actual profesor titular en la Universidad Pública de Navarra, donde además es el responsable de la Cátedra de Cultura de Divulgación del Conocimiento y la Cultura Científica, si lo he dicho correctamente. Y para nosotros es Joaquín, el físico de las pequeñas cosas. Un fuerte aplauso para Joaquín. Buenas tardes. Yo vengo a explicar una pequeña cosa que es cómo dormir bien en cualquier planeta. Y para extrapolar a cualquier planeta, pues empecemos por analizar qué es dormir bien en este. Como ha dicho Javier en la presentación, yo soy físico, entonces voy a hablar de dormir bien desde un punto de vista físico. El tener la conciencia tranquila y esos otros aspectos de dormir bien, que seguro que son muy importantes, los dejo para otras disciplinas. Si vemos una situación en la que alguien está durmiendo bien, prácticamente siempre estará muy recostado, prácticamente horizontal. Si vemos otras situaciones en las que hay gente durmiendo, pues seguro que estas personas, cuando se levanten, van a estirar los músculos y van a estar incómodas si el sueño ha durado un poquito. Si no es más que una cabezada, pues bien, una siesta así medio sentado, pero cualquiera que haya tenido que pasar una noche en un hospital al lado de una persona enferma o dormir en un tren o una situación así, de dormir toda una noche no en horizontal, acabas entumecido e incómodo, o sea, duermes mal. Y es que el sueño tiene una serie de fases y en algunas de ellas, o sea, el sueño es un proceso biológico complejo que tiene pues, unas cuantas fases y en algunas de las fases del sueño, para dormir profundamente, tanto en el sueño profundo como en el sueño REM, los músculos tienen que estar totalmente, desaparece el tono muscular completamente. En parte para poder soñar y que la corteza cerebral funcione como si estuviera viviendo la realidad, pero no enviando realmente al cuerpo las órdenes para desarrollar esas acciones. Entonces, pues a nivel de del cuello, pues dejan de pasar las señales y para que, pues en esa situación, pues los músculos pierden totalmente el tono. Entonces, para que los músculos puedan perder el tono y nosotros no nos caigamos, podamos mantener la postura, tenemos que estar en horizontal, en una cama, normalmente. Ahí es donde se duerme bien. Pero, ¿qué es exactamente la horizontal? Porque eso es lo que quiero yo extrapolar a otro planeta. Pues si pensamos, nuestras casas están llenas de horizontales y verticales. Y las horizontales y verticales, si lo pensamos, lo que nos interesa de las horizontales es lo que comentaba, que nos compensen la gravedad en cada punto. Y de las verticales, pues lo contrario. En resumen, y dicho en palabras de físico, las horizontales y las verticales son las superficies equipotenciales del campo gravitatorio y las verticales las líneas de fuerza del campo gravitatorio. Cosa que seguramente uno pues tarda mucho en pararse a pensarlo o no lo ha pensado nunca. Y además es muy relevante para casi cualquier cosa, salvo para diseñar una cama en un planeta diferente donde el campo gravitatorio pues no sea igual que el que tenemos en la Tierra. Pero hay un detallito más. No solamente, bueno, si pensamos en cómo sería una estantería en un planeta más pequeño, por ejemplo, el planeta del Principito es el que he encontrado en la literatura, ¿no? en las obras de arte, así fácil, ¿no? Pues el Principito de Saint-Exupéry, en sus viajes, pues está en planetas muy pequeñitos como ese. Entonces, si existiera ese planeta y se pudiera vivir ahí y tuviera suficiente gravedad, su estantería pues tendría las verticales formando un cierto ángulo y las horizontales serían curvadas como corresponde a las líneas equipotenciales correspondientes. Y su cama, que no la he dibujado, pero obviamente su cama sería curvada, no hay más remedio. Si tiene que dormir como nosotros, que bueno, como es un principito de ficción, cualquiera sabe cómo duerme.
pero si tuviera que dormir como nosotros no quedaría más remedio. Puestos a ponerle palabras pedantes a la cuestión, nos falta un detalle más. Además de estar más o menos horizontales, como los campesinos de Van Gogh, están en una superficie mullida. O sea, una cama, además de horizontal, es mullida. Y eso, en términos físicos, lo que nos supone es que con nuestro peso generamos una zona cóncava que nos proporciona un equilibrio estable. O sea, además, digamos que en primera aproximación es una superficie equipotencial del campo gravitatorio y en la siguiente aproximación pues quiere una pequeña curvatura que me dé un equilibrio estable. O sea, que si me desplazo ligeramente o hay cualquier movimiento, cualquier cosa que me desplace de ese equilibrio, el huequito del mullido me devuelva a la posición. A diferencia de lo que serían, pues de cuando estudiábamos esas cosas, pues el equilibrio inestable o indiferente que se muestra en la figura y que, obviamente, si durmiéramos en esa situación, pues claramente dormiríamos peor. Entonces, esta cosa que parecía tan irrelevante, y quizá lo sea, pero bueno, ¿qué es dormir bien desde el punto de vista físico, dejando aparte, como digo, otras cuestiones psicológicas o demás? Significa disponer de una superficie equipotencial del campo gravitatorio en primera aproximación y en segunda aproximación una curvatura, una concavidad que me proporcione un equilibrio estable. Una vez que hemos destripado de esta forma en qué consiste algo, ¿no?, en términos físicos, algo como tan cotidiano como una cama, pues ya podemos extrapolarlo a cualquier otro planeta. Y si nos pidiesen que diseñásemos una cama o una estantería para el cometa Churyumov-Gerasimenko, que es este en el que hace unos años se mandó una sonda que lo estuvo orbitando, incluso mandó un aterrizador, lo que pasa es que rebotó y no quedó del todo bien, pues dependiendo de en qué zona, lo que vemos es que, claro, con esa forma, dependiendo de en qué zona, pues tendría que ser diferente. Si suponemos, también habría que analizar cómo es el campo gravitatorio, porque yo estaba suponiendo al ver este dibujo que si la masa es homogénea, pues las superficies equipotenciales tendrán la misma forma que el cucurucho eso, pero cualquiera sabe, igual hay zonas más densas que otras. Habría que analizarlo y diseñar la cama correspondiente. Afortunadamente, los cuerpos que son capaces de tener formas que no son esféricas, o dicho de otra manera, los cuerpos grandes con mucha masa, donde la gravedad es importante y por lo tanto tener una superficie equipotencial, es muy difícil que no sean redondos, que no sean esféricos, porque bueno, pues la gravedad estira de unas partes respecto de otras y ayuda a generar esa forma. Entonces, si uno durmiese en un sitio como el asteroide, este Churyumov-Gerasimenko, o similar, en objetos muy pequeños donde la gravedad es muy irrelevante, como también ocurre en la Estación Espacial Internacional por razones diferentes, entonces el problema que tienes es otro. No tienes un problema con la gravedad, porque apenas hay, pero entonces el problema que tienes, estarías en una burbuja de aire, que es el que tiene en la Estación Espacial Internacional, es que al no haber gravedad, no hay convección. El aire caliente pesa lo mismo que el aire frío. Entonces, cuando uno respira totalmente quieto, el aire que exhala se queda delante del cuerpo y el que inspiras es el mismo que has expirado. Y aunque a unos pocos metros sigue habiendo oxígeno, respiras como si estuvieras respirando en una bolsa de plástico. Entonces tienen que ponerles un ventiladorcito para que haya una corriente de aire, cosa que cuando estás despierto no ocurre porque tu propio movimiento ya genera suficiente mezcla en el aire, pero en esas fases del sueño profundo no. Entonces, pues bueno, en el caso de que estés en un lugar sin gravedad o con una gravedad muy ligera, entonces lo que necesitas es un ventilador, y si donde vas a dormir es en una zona con una gravedad relevante, necesitas una cama que siga una superficie equipotencial del campo gravitatorio de ese sitio y mullida como para tener un equilibrio estable. Y esto es todo sobre cómo dormir bien en cualquier planeta. Gracias.
Bueno, la NASA o Elon Musk, que no sabemos quién primero, pues lo llamará cuando tengamos que dormir en Marte, a ver cómo nos ponemos la cama.